Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Analítica de Datos y la Movilidad Urbana. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles esta noche la bienvenida a la conferencia magistral Analítica de Datos y la Movilidad Urbana. Esta noche contamos con la presencia del analista de sistemas informáticos Alexis Picón, quien nos hablará sobre ULABI, plataforma de inteligencia artificial y Big Data que integra rutas y horarios de transporte público como solución colaborativa de movilidad. También contamos esta noche con la presencia de José Burga Carvajal, presidente de GovTech Perú, a quien también le damos las gracias por su participación. Doy pase ahora a Gina para la presentación oficial de nuestro ponente y nos encontramos nuevamente en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Acto seguido, palabras de presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Sí, buenas noches con todos los presentes. Carla, buenas noches. Alexis, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí en este espacio tan importante, ¿no? Como es el tema de con este tema tan importante como es la analítica de datos y la movilidad urbana. Hemos estado en toda esta semana viendo diferentes plataformas y estábamos con mucha expectativa de poder escucharte en esta noche. De lo que se está haciendo a través de Wallaby, de la empresa a nivel internacional. Y bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí y seguramente saldrán diversas preguntas, consultas a partir de tu exposición. Y bueno, estaremos atentos para poder escucharte. Gracias nuevamente, Alexis, por compartir con nosotros tu experiencia desde Wallaby. Y bueno, te damos la bienvenida y gracias, Gina, por la presentación. Agradecemos las palabras del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Damos inicio a la conferencia magistral Analítica de Datos y la Movilidad Urbana, que estará a cargo de Alexis Picón Güell,
analista de sistemas informáticos por la Universidad Tecnológica Nacional y la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de Argentina. Es cofundador y director de operaciones de Wallaby, plataforma colaborativa de movilidad que resuelve los viajes urbanos de la forma más rápida y segura posible. Puede iniciar su ponencia. Bueno, muchas gracias Dina, Carla y bueno, José, un placer encontrarnos acá también. Con su permiso voy a pasar a compartir pantalla. Gina, ¿podrías confirmarme si se ve? Sí, estamos viendo. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches para algunos. Mi nombre es Alexis Picón, como bien me presentaron, soy director de operaciones de Wallaby. Wallaby es una plataforma que nace acá en Argentina hace 2 años ya, en mayo de 2019, pero con un expertise, un background en lo que es movilidad anterior que radica desde 2015 aproximadamente, anteriormente con otro nombre comercial, con otra marca, que en su momento era Mi Autobús. En 2015 hicimos ese cambio de marca, de nombre, que también llevó un cambio de concepto a no solo hablar en ese momento lo que era nuestro objetivo de resolver el transporte público, la movilidad en transporte público, sino convertirlo en algo mucho más integral, que es hablar de resolver la movilidad de la ciudad, integrando diferentes o todos los diferentes actores que participan en la misma. De ahí que, hablando sobre esto mismo, el principal problema de movilidad que se da en LATAM, o los principales problemas de movilidad que vemos en toda la región latinoamericana, es, por un lado, la falta de datos de transporte público, ya sea también en datos no estandarizados que encontramos en algunas plataformas. Como dato de color, encontramos que solo el 5% de las ciudades tienen un GTFS de calidad. Para quienes no están, digamos, entendidos en el tema, GTFS es el estándar a nivel global para la disponibilización y estandarización de datos de transporte. Básicamente es un archivo que contiene toda la información del transporte público de una ciudad. Y después, por otro lado, otra problemática que vemos es una operación fragmentada, es decir, muchas agencias o empresas de transporte para un mismo sistema de transporte urbano de pasajeros. Con todo esto, ¿a qué nos lleva? Además de una falta de fomento, digamos, en el uso del transporte público y algunas otras causantes, a problemáticas de tráfico, problemáticas de contaminación. Hay algunos números, nos reflejan que, por ejemplo, las personas pierden más de 250 horas al año en atascamientos de tráfico y más de 7 millones de personas lamentablemente mueren debido a contaminación ambiental. Con lo cual el impacto de esto es muy, muy grande. Bueno, quienes estén en Lima seguramente sabrán del tema tráfico, digamos, que es una gran problemática, un gran dolor. De ahí es que nace Wallaby como esta plataforma para resolver esta movilidad urbana, ya que nosotros entendemos a la movilidad como un servicio esencial y básico en las ciudades. En Wallaby justamente trabajamos para eso, trabajamos para democratizar el acceso al transporte, el acceso a la movilidad y por ende crear un mundo mucho más sostenible, ¿sí? Como solución, todo esto decanta, una vez planteado este problema, a Wallaby como una plataforma, ¿sí?, que básicamente busca eso, busca resolver esa movilidad urbana de la forma más rápida y segura también posible, de forma colaborativa y combinando dentro de nuestra plataforma todos los modos de movilidad disponibles en una ciudad, ¿sí? A esto le llamamos, por ejemplo, combinamos todo lo que es transporte público en sus diferentes modos, o sea, puede ser los buses, el metro o en el caso de algunas ciudades que poseen tren, también lo integramos, y también todas aquellas alternativas al uso del transporte público y diferentes por ahí al uso del automóvil particular como principal modo de movilidad. De ahí que también
las integraciones de, por ejemplo, servicios de micromovilidad, como ser renta de o alquiler de bicicletas o de monopatines, de scooters, que bueno, lamentablemente con la llegada de la pandemia ya no han quedado, o son pocas las compañías que han quedado, digamos, en cuanto al alquiler de bicicletas y también de scooters. Y por otro lado también integramos todo lo que es servicios de VTC o ride hailing, que se llaman, que básicamente son los servicios de taxi locales, o bien plataformas de terceros como por ejemplo Cabify, Bit, Uber y tantos otros que hay en el mercado. De esa forma ofrecemos al usuario, ofrecemos al pasajero todas las alternativas posibles y disponibles en una ciudad para que pueda optar según costos, según tiempos de llegada y algunas otras variables más, la mejor opción que se ajuste a su momento. De ahí que, ahondando un poco más en lo que es la plataforma en sí, si recién, bueno, en mi ponencia estaba comentando que hablamos de una plataforma colaborativa. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la solución está en parte de darle herramientas, potenciar la comunidad para que con sus aportes puedan contribuir en una mejoría en la movilidad de toda una comunidad. De ahí que, por ejemplo, dentro de la aplicación, en la plataforma de Wallaby, los usuarios pueden, por ejemplo, reportar el nivel de inseguridad de una parada, de un paradero o de una estación de transporte público. Pueden, por ejemplo, también reportar el nivel de ocupación de una unidad, de un bus o de un metro, por ejemplo. Pueden, al llegar a destino, indicar su nivel de satisfacción con ese servicio, qué tan bueno o malo fue su viaje, y de esa forma también dejar un reporte si tuvo algún inconveniente, alguna anomalía durante todo su estadio, por ejemplo, arriba de un bus. Pueden, por ejemplo, reportar un paradero o una ruta de transporte público que no esté en funcionamiento o que se haya generado algún desvío. Y también dos cosas más. Cuentan con un chat donde interactúa toda la comunidad y por otro lado cuentan con la posibilidad de reportar, por ejemplo, un incidente en el mapa, un incidente, digamos, en la vía pública que tenga afectación en el mapa y que afecte a las líneas o que afecta a las líneas, a las rutas de transporte público de una ciudad. Y de esa forma el usuario al reportar, por ejemplo, un piquete, una obra, y que eso afecta el normal funcionamiento del sistema de transporte público, automáticamente detecta qué rutas se ven afectadas y envía notificaciones a toda la comunidad frecuente de esas líneas, alertándolos de que seguramente su viaje o su rutina diaria se va a ver afectada, ¿sí? Esto justamente es poder entregar y poner en valor esa propuesta nuestra a los usuarios y a partir de ese foco colaborativo poder resolver la movilidad desde otro lugar. Además de esto, dentro de la plataforma está la posibilidad, que es básicamente la función principal y el principal problema que buscamos resolver, informándole al usuario cómo llegar desde un punto a otro de la ciudad, es decir, eligiendo un punto de origen o una dirección, una ubicación de origen y una ubicación de destino. Le ofrecemos las mejores alternativas de viaje, como recién mencionaba, integrando transporte público, servicios de micromovilidad y servicios también de VTC o ride hailing. Con la pandemia, algo que sumamos también con esta tendencia en el uso de la movilidad o de modos de movilidad no motorizadas e individuales, como por ejemplo la bicicleta, incorporamos dentro de la plataforma la posibilidad de que un usuario pueda conocer cómo llegar de un punto a otro en bicicleta, ofreciéndole las distintas alternativas de viaje. Por ejemplo, el viaje más seguro, es decir, el más adaptado a la infraestructura vial, ciclovías, bicisendas que tenga cada ciudad. Por otro lado, ofrece el ruteo, digamos, o la ruta con que demande menos esfuerzo, es decir, con menos pendientes, con menos cuestas. Y por último, el viaje más rápido hacia destino. Y en todo ese trayecto le vamos mostrando todos los puntos de interés que básicamente puede llegar a necesitar un viaje en bicicleta, como por ejemplo talleres de reparación, una tienda de bicicleta,
una estación de servicio por si necesitan inflar un neumático, entre algunos otros. Además de eso, ofrecemos un compañero de viaje, que nosotros le llamamos, básicamente lo guiamos al usuario en todo ese paso a paso, desde que sale, por ejemplo, en un viaje rutinario desde su casa, camina hacia el paradero inicial, donde arriba al primer bus, hace todo ese trayecto en el bus, desciende en la parada de destino y camina hacia su destino final, por ejemplo, hacia su trabajo, hacia su universidad y demás, en la vieja normalidad. Por otro lado, también información respecto a fotos de paraderos y de buses, dado que en muchos de los países de nuestra región latinoamericana, en algunos casos no cuentan con los paraderos señalética o un cartel que pueda describir que ahí arriba o desciende o hay posibilidad de descender de un bus. Entonces el usuario puede, en forma de referencia, subir una foto y que esa misma pueda ser moderada y calificada por toda la comunidad. Además de que puedan conocer en tiempo real los horarios de arribo, como así también el nivel de ocupación de las unidades, que eso surge de este aporte colaborativo de cada persona. Además de conocer si ese paradero es percibido como seguro o inseguro por toda esa comunidad. Por otro lado, conocer dónde están esos puntos de conflicto, esas anomalías del sistema de transporte público en la ciudad. Esto es basado en esos reportes que puede enviar esa comunidad sobre un corte, un piquete o algunos otros factores que tengan incidencia en todo el sistema de transporte público. A partir de esto, eso en cuanto a la plataforma, al usuario final, al pasajero de transporte público, ¿sí? Que ahí tienen la posibilidad de acceder a todas estas funcionalidades, a todas estas prestaciones a través de una aplicación que está disponible en Android, que se puede descargar desde la tienda de Google, buscando Wallaby, y también pueden acceder a aquellos que no tengan un celular con Android, tengan, por ejemplo, un iPhone o desde la misma PC, pueden acceder a la plataforma web, que básicamente es www.wallaby.com. ¿Sí? Ahora bien, mirándolo desde el lado del beneficio de Wallaby a las ciudades, a las gobernanzas, a los municipios, a las distintas regiones, algunos de los puntos o de los beneficios destacados que ofrece Wallaby en su propuesta de valor son estos. Por ejemplo, digitalizar todo el sistema de transporte público, es decir, las rutas, paraderos, estaciones y horarios. Por otro lado, planificar y gestionar la movilidad con datos estandarizados, es decir, a partir de esta digitalización del sistema de transporte o de los datos del sistema de transporte público, poder planificar y gestionar la movilidad justamente con estos datos. Esto, por ejemplo, es un proceso que hicimos hace algunos meses, justamente en conjunto ahí y en colaboración con José y su equipo, para poder disponibilizar, por ejemplo, que hace un tiempito ya pudimos lanzarlo, disculpen, Lima dentro de la plataforma, que fue un desafío en el mapeo de no solo las rutas de los corredores, el metropolitano o el mismo metro, que en eso había información disponible, sino también en el mapeo de las rutas autorizadas. Eso fue un gran desafío de ambas compañías, por dar con esos datos, estandarizarlos, hasta recién poder disponibilizarlos dentro de la plataforma y que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos o pasajeros de allá de toda la región de Lima y Callao. Por otro lado, encontrar en Wallaby toda la información de movilidad en un solo lugar. ¿Por qué es esto? Por esto que recién mencionaba de, bueno, no solo Wallaby te informa en transporte público, te informa también estas alternativas de movilidad para que algún día, ante un apuro, necesitas tomar un taxi, bueno, poder conocer el costo estimado y algunas otras variables más. Como así también, por ejemplo, encontrar en ese chat respuesta del usuario ante alguna anomalía de algún servicio, o bien una sección que nosotros tenemos de noticias y alertas, donde vamos subiendo justamente estos reportes, noticias y alertas que tienen injerencia en toda la ciudad. Por otro lado, ofrecer a gobiernos,
a las empresas de transporte un canal de comunicación directo y efectivo con la ciudadanía, con todos los pasajeros de transporte público, justamente para alertar de algún cambio en el sistema, para comunicar alguna noticia, algún beneficio, o por ejemplo un aumento en el pasaje, un beneficio a estudiantes o adultos mayores, o cualquier otra comunicación que sea respecto a movilidad y que puedan canalizarla mediante Wallaby. Este es uno también de los puntos que encontramos de mejora para con las gobernanzas. Y por otro lado, y no menor, y apuntando también a estos objetivos de desarrollo, los ODS, apuntando hacia el 2030, bueno, apostar por transporte público, fomentar el uso del transporte público, que lleva a una reducción de los gases de efecto invernadero y por ende al cuidado del medio ambiente. A partir de todo esto que fui mencionando en cuanto al mapeo inicial de esos datos, así como también del uso de la plataforma, ¿sí? Nosotros vamos tomando algunos datos anonimizados sobre ese uso, sobre esos viajes de las personas, sobre ese aporte voluntario que hacen, por ejemplo, respecto a los paraderos, respecto a la satisfacción de servicio y algunos otros. Toda esa información, toda esa Big Data nos permite convertirla en información de valor que va a la orden de informes, por ejemplo, de movilidad, que sirven para la mejora en la planificación de la movilidad urbana. De ahí que, por ejemplo, surgen informes de demanda origen-destino, distancias, costos y tiempos de viaje, nivel de ocupación de las unidades y satisfacción del servicio, inseguridad de los paraderos, distribución modal de transporte, alertas de tránsito y algunos otros. Ahora voy a pasar a contarles casos prácticos, ¿sí?, con los cuales a partir de esta información que recién les comentaba, se pueden traducir rápidamente en acciones o en políticas públicas de rápida implementación también, más allá de luego reformas grandes en lo que es movilidad y demás. Por ejemplo, un punto inicial y crítico también en todo lo que es nuestra región, reducir la inseguridad en el transporte público. A partir de estos reportes que van haciendo los usuarios, donde aquí pueden ver un ejemplo de cómo es ese reporte, cómo es que el usuario reporta esto mismo, contamos con información, por ejemplo, sobre robos, es decir, si un paradero, las personas de la comunidad lo perciben como inseguro porque confirman que hubo algún hecho de delincuencia, algún robo, ¿sí? O por otro lado, si es un paradero que es inseguro por poco tránsito, sobre todo en horarios nocturnos, o por último, por ejemplo, en el caso de que sea un paradero con mala iluminación o con poca iluminación, ¿sí? En estos casos nos permite justamente ser de actores y una especie de hub integrador vinculando a las empresas de transporte, la policía local y algunos otros, permitiendo o justamente buscando que una ciudad sea más segura. Aquí se ven reflejados algunos de estos tableros, estos informes que nosotros entregamos a gobiernos a partir de convenios de colaboración que vamos ejerciendo. Por ejemplo, en esta pantalla se pueden ver algunos mapas de calor, justamente con esas zonas o esos puntos de conflicto en la ciudad para poder hacer foco y prestar atención en esas zonas. Cómo este índice de percepción de la inseguridad afecta a cada empresa, a cada agencia de transporte público, a cada ruta de transporte público, y luego cuál es esa distribución o esas razones en cuanto a esta percepción de inseguridad, como por ejemplo, como recién mencionaba, poco tránsito, confirmación que hubo algún robo, algún hecho delictivo, o por ejemplo, falta de iluminación. De esa forma también poder contar con un índice, una evolución de ese índice, cómo fue moviéndose a lo largo del tiempo. Por otro lado, en otro reporte con estos mismos datos, con esta misma información, poder conocer más allá de un mapa de calor, dónde están esos paraderos, esas estaciones de transporte
público con conflictos, ¿sí? Y en cada uno de ellos conocer qué es lo que está reportando la gente, qué es lo que está manifestando como una anomalía o como una mejora para el sistema de transporte público. De acá, un caso práctico sobre eso que ya hemos logrado con los gobiernos con los cuales tenemos convenio, por ejemplo, que puedan aumentar los efectivos policiales en aquellas zonas donde hay más hechos delictivos, por ejemplo. O por otra, y conocer esa información también. Por otro lado, también algún otro caso práctico de aplicación es compartiendo esta información y entregándolo a los entes públicos, a la ordenanza pública, que puedan, por ejemplo, cambiar la luminaria, en el caso de un paradero que esté a oscuras, o bien realizar la poda de un árbol en caso de que ese árbol esté tapando esa luminaria, esa luminosidad en ese paradero o en esa estación. Es decir, vemos ahí una rápida aplicación y con bajos costos también, que no implica un gran cambio en rutas, en calles, en la vía pública, y es de rápida aplicación, y esto se traduce como un beneficio directo a los usuarios, a los ciudadanos. Por otro lado, otro de los ejes es cuestiones que hacen a la economía, a la solvencia justamente de todo el sistema. De ahí que, por ejemplo, otra aplicación es para o como objetivo reactivar la economía en una ciudad productiva. Es decir, a partir de estos datos, de esta información de Wallaby, conocer aquellas zonas desfavorecidas, con poca conectividad con todo el sistema de transporte público, y que sabemos que eso tiene impacto en una cuestión de generación de oportunidades, ya sea laborales o de estudio, que justamente eso, como mencionaba al principio, es nuestro motor, nuestra pasión, justamente es democratizar justamente el acceso a la información y el acceso al transporte público en las ciudades. A partir de esta información que surge, poder hacer análisis de demanda y oferta de las empresas de transporte público para lograr ciudades más productivas. Básicamente esto llevado en otras palabras es contraponer esa oferta del transporte público actual, es decir, las rutas y los paraderos actuales, por ejemplo, del transporte público, por sobre la demanda que están exigiendo esos usuarios, que surge a partir del uso de la plataforma, y poder conocer en qué zonas, por ejemplo, hay menor demanda que oferta, o al revés, hay más oferta que demanda. Entonces, de esa forma, poder reestructurar las rutas, los paraderos, frecuencia de transporte público, para garantizar un sistema integral en toda una región que se abarque. Por otro lado, y hablando sobre ese mismo eje de economía o financiero, poder recuperar, por ejemplo, la demanda en el uso del transporte público. Y esto, bueno, seguramente viendo noticias y demás, habrán visto que con la llegada de la pandemia se desplomó el uso del sistema de transporte público, también por medidas preventivas que hubo en el uso para evitar los contagios y demás, con lo cual entró en una gran crisis en muchos de los países, o en todos los países, diría yo, de toda la región nuestra latinoamericana y del mundo en general también, porque no solo nos afectó acá, afectó digamos, al mundo en general. A partir de esto, por ejemplo, y de la información de la carga de pasajeros, tiempos, distancias de viaje y caminata, anexado a la información que recién mostraba en la filmina anterior, poder hacer un análisis de la distribución modal, de los viajes, de la accesibilidad, poder conocer qué paraderos o estaciones, en qué paraderos o estaciones la gente asciende o desciende más, en qué paraderos o estaciones la gente, o hay pocos ascensos y descensos, los cuales, por ejemplo, a partir de un análisis un poco más profundo, se podría quitar o agregar un paradero y eso lleve a aumentar o disminuir la frecuencia y de esa forma lograr ciudades y empresas de transporte más eficientes y sostenibles también, que se puedan solventar económicamente en el tiempo. Respecto al COVID o con la llegada del COVID, otra de las adaptaciones que tuvimos que hacer a nuestra plataforma
fue, además de esto de incorporar nuevos modos de movilidad que estaban en tendencia, fue ofrecer soluciones para evitar la propagación del virus a las personas que en su momento podían viajar. De ahí que pusimos a disposición a todos los gobiernos, a todas las empresas de transporte, nuestra plataforma de comunicación al usuario, de comunicación y de noticias, para que puedan enviar notificaciones, recomendaciones, buenas prácticas y demás a todos los pasajeros de transporte público. Y también incorporamos esta funcionalidad de que el usuario, cuando arriba un bus, cuando arriba una unidad de transporte público, puede indicar el nivel de ocupación de esa unidad. Es decir, con una breve pregunta le consultamos a las personas cuántos pasajeros o qué tan congestionada está esa unidad de transporte público. Es decir, la pregunta es básicamente lo que se ve aquí. Hay muchos pasajeros a bordo y donde las personas pueden indicar desde muy pocos, muchos, o que ese bus, por ejemplo, o esa unidad está llena, ¿sí? A partir de esta información, nosotros, o a partir de estos datos, mejor dicho, lo convertimos en información para los pasajeros dentro de la plataforma, para cuando consultaban cómo ir de un punto a otro o querían conocer el próximo arribo, el horario del próximo arribo de un bus, poder informarle esa ocupación promedio de la unidad para ese momento indicado. Y por otro lado, poder ofrecer dentro de estos informes a agencias y a gobiernos el nivel justamente de ocupación de las unidades, el cumplimiento de las normas de higiene, ¿sí? A partir de eso poder tener un monitoreo integral del cumplimiento de esas normas de seguridad, poder, por ejemplo, aumentar la flota de transporte público, aumentar o reducir, por ejemplo, la frecuencia de transporte público, conocer en qué horarios, en qué días se generaban esos picos de congestión para los cuales se necesitaba hacer foco. A partir de esto también conocer, bueno, qué líneas eran o qué rutas eran las que mayor demanda tenían y mayor aumento, por ejemplo, de frecuencias o de unidades se necesitaban, además de poder ir monitoreando cómo era esa recuperación en el uso de transporte público, teniendo como ancla la vieja normalidad anterior, digamos, a la llegada del COVID, allá por febrero o el verano, digamos, de 2020. Otro caso de aplicación, acá ya entrando en lo que respecta a modernización, a innovación, además de esta que comentaba al principio, estandarización de los datos para que luego, por ejemplo, los gobiernos puedan publicar esos datos de transporte público en este formato estándar en sus portales de gobierno abiertos. También lograr ese posicionamiento en la gestión en materia de innovación. ¿A qué va esto? A partir justamente de todos estos datos, poder disponibilizar en plataformas que pueden ser embebidas en esos portales de gobierno abiertos algunos datos, algunos indicadores de cómo estaba haciendo o cómo está haciendo esa movilidad en la ciudad y que de esta forma pueden ser de público conocimiento para toda la ciudadanía, apostando a esta apertura de datos, apostando al open data, estados modernos, abiertos a la ciudadanía, entre otros. Eso, y además también la posibilidad de, a partir de Wallaby, poder ofrecer a los ciudadanos una plataforma con la cual conocer justamente todas esas rutas, horarios, paraderos del sistema de transporte público y poder lograr ese canal de comunicación. Y de esta forma poder modernizar justamente todo el sistema de transporte, modernizar ciudades, modernizar las agencias y las empresas de transporte a sí mismas. Otro, disculpen, ahí está, ahí voy. Otro caso de aplicación, y no menor, y algo que cada vez nos impacta más a nivel global, es los cambios en el medio ambiente. Y poder, a partir justamente del fomento del uso del transporte público, reducir la huella de carbono y la contaminación ambiental. Justamente fomentando el uso del transporte público, fomentando el uso de la movilidad
compartida o el uso de la movilidad individual no motorizada, como por ejemplo en una bicicleta, en un monopatín, poder reducir, por ejemplo, el uso de los automóviles particulares, poder reducir el ruido, la contaminación sonora, la contaminación visual también que lleva el tráfico, y poder lograr ciudades más sustentables, más verdes, como nosotros les llamamos. En nuestro corazón, digamos, de Wallaby, digamos, el centro de Wallaby, impacta en muchos de estos ODS, de estos objetivos de desarrollo, pero particularmente en tres, en el objetivo 9, en el 11 y en el 13. En cuanto al 11, por ejemplo, que habla de ciudades y comunidades sostenibles, es decir, mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades, compartimos algunos indicadores que son de acceso público, que los tenemos linkeados en nuestro portal, en nuestro blog institucional, respecto a, por ejemplo, el nivel de conectividad de las ciudades, el nivel de demanda satisfecha, la cantidad de convenios de colaboración con ciudades que tenemos, que eso garantiza poder, a partir justamente de disponibilizarles toda esta información, que luego se conviertan en acciones, en un plan de acción, en políticas públicas que lleguen como una mejora a toda la ciudadanía y al medio ambiente en general. Y por otro lado, lo que son acciones por el clima, que básicamente habla de reducir justamente este impacto en el medio ambiente y el ahorro por usuario activo, ¿sí?, en cuanto a esa contaminación ambiental. Otro de los factores u otra de las aplicaciones justamente de Wallaby o de los datos de Wallaby en las ciudades es poder generar comunidades comprometidas con los gobiernos. Justamente esto va a la orden de, a partir de conocer la satisfacción de los viajes, de las anomalías por obras, desvíos en el mapa, poder encontrar un punto en común, un punto de sinergia entre gobiernos, agencias o empresas de transporte y los ciudadanos pasajeros de transporte público, y de esa forma lograr una ciudadanía más participativa. Acá se puede visualizar el nivel de percepción de calidad de esos viajes y poder conocer cómo percibe el sistema de transporte o el nivel de satisfacción del transporte público esos usuarios, ¿sí? Luego hacer un zoom, un doble clic por empresa, por agencia y por líneas o rutas de transporte, poder conocer a partir de esos reportes de insatisfacción cuáles son las razones. Por ejemplo, si alguna información del viaje era incorrecta, la ruta, un horario, eso es información de mucho valor para nosotros y para las agencias para poder ajustar esa información y entregar cada vez una calidad superior en cuanto a esa información de transporte público. Por otro lado, puede indicar que, por ejemplo, hubo alguna anomalía durante el viaje, algún corte, algún desvío, alguna obra, algún piquete que no estaba reportado. Y por otro lado, tuvo alguna anomalía, algún inconveniente, por ejemplo, dentro de la unidad, durante el viaje. Por ejemplo, tuvo algún inconveniente con el chofer. Por ejemplo, puede reportar que no se cumplían las condiciones de distanciamiento o de higiene dentro de las unidades, entre algunos otros tópicos. Y esa es información de mucho valor para todos los entes de gobierno, para todas las agencias de transporte público, dado que conocer de primera mano la voz del usuario, un poco ese humor social respecto a lo que es transporte público. Y entender cuáles son esos puntos de dolor que llevan a poder aplicar mejoras que pueden ir desde mejorar la limpieza, mejorar la frecuencia, poder hacer, por ejemplo, una capacitación a choferes, entre algunas otras, es decir, de nuevo, volviendo a estos datos o información de rápida aplicación, este es otro ejemplo también, y que mucho impacta luego en toda la imagen pública que tiene el transporte público o un gobierno en particular. Y por otro lado, conocer cuáles son esos puntos de la ciudad donde se están generando los mayores conflictos, por ejemplo, por obras,
o por algún piquete o por un accidente, por ejemplo, en la vía pública y que esté afectando al sistema de transporte público, y también conocer de qué forma está afectando. Por ejemplo, si está afectando a algunas agencias más que a otras y que eso lleve a que esa agencia tenga menores niveles de satisfacción que otras. Por ejemplo, está afectando en su mayoría a una ruta de transporte público y también eso haga que baje su nivel de satisfacción justamente por consecuencia de estas anomalías. Un poco ya finalizando esta presentación, que espero que les haya servido o haya graficado cómo a partir de disponibilizar una plataforma en beneficio del usuario final, también se puede nutrir esta Big Data y convertirla en información de valor para alimentar decisiones y que se retribuyan en mejoras a toda esa ciudadanía, y ahí vemos ese circuito cerrado y ahí es donde nosotros vemos cumplido, nos sentimos realizados con nuestra misión y visión. Comentarles un poquito, actualmente nuestra compañía está disponible en 6 países. Nosotros nacimos acá en Argentina, en el interior de Argentina, en Córdoba, y de ahí nos fuimos desplegando y ampliando el alcance de nuestro servicio a distintas ciudades de la región latinoamericana. Está disponible en ciudades de Argentina, en México, Colombia, Chile, Uruguay y bueno, por supuesto, ahí en Perú también, en Ciudad de Lima, y seguramente con el correr del tiempo estaremos sumando, o es de nuestro interés también sumar algunas otras. Y un poco para cerrar también, comentar cuáles son estos pasos que nosotros hacemos para poder dar y disponibilizar esta plataforma en una ciudad. ¿Y cómo llega Wallaby a una nueva ciudad en Latinoamérica? El primer paso que hacemos es un relevamiento y análisis de todos los datos de transporte público, en caso de que esos datos estén de acceso público en algún portal de gobierno abierto. Nos hacemos parte de esos datos, los estandarizamos, los procesamos para poder disponibilizarlos y hacer esta carga inicial, para luego hacer este lanzamiento, como recién les comentaba, que hicimos hace poco tiempo ahí en Lima, en Perú. Luego, acercar estas herramientas que recién les mencionaba, estas soluciones a gobierno, ¿sí? Y plantear una campaña de lanzamiento y de difusión para dar a conocer este beneficio, esta herramienta a toda la ciudadanía, y por ende, y como resultado, y para cerrar ese circuito que recién mencionaba, poder disponibilizar estos informes, estas herramientas, estos dashboards de analítica de datos, para que funcionarios de gobierno, agencias de transporte y algunos otros actores de la movilidad puedan contar con esta información de primera mano y retribuirlo en horas para la ciudadanía. Bueno, les agradezco el tiempo de nuevo. Espero que humildemente que haya sido de interés, que haya podido graficar con ejemplos claros cómo puede ser esta aplicación de los datos en pos de una mejora para toda la ciudadanía. Agradecemos a Alexis Picón por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público, las cuales serán presentadas por José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú, y Carla Gutiérrez Ramírez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Alexis, muchísimas gracias por la importante presentación de esta plataforma, la cual también se ve que es muy amigable, ¿no? De fácil acceso. Tenemos un par de preguntas a ver de parte del público. Voy a empezar con una. Dice, ¿cuáles pueden ser incentivos que el Estado puede otorgar para los ciudadanos para mejorar la sostenibilidad de las ciudades, logrando que ellos se comprometan en el uso de medios de transporte ecosostenibles? Bien, Carla. Bueno, a ver, como incentivos, en algunas ciudades la aplicación es, por ejemplo, ofrecer en los viajes con transbordo un descuento o gratuidad en
ese segundo viaje. Por ejemplo, si una persona necesita para llegar a destino tomar 2 rutas de transporte público diferentes, cuando hace ese transbordo, cuando hace esa combinación, ese segundo viaje, ofrecer algún descuento, ya sea del 100%, o bueno, dependiendo del porcentaje, y eso hace fomento en el uso de transporte público. Otra de los factores que muchas veces no se ve es una cuestión de comunicación, poder ofrecer por medio de plataformas como es Wallaby, como tantas otras que hay en las ciudades, poder ofrecer información al pasajero, desde los horarios de arribo, desde el sistema de pago y algunos otros factores que es clave para una persona poder planificar ese viaje. Contando con información, poder planificar ese viaje. Luego, algunas otras aplicaciones en algunas ciudades, más bien de Europa, han ensayado esquemas de hacer gratis totalmente todo el sistema de transporte público, pero no recibieron o no fue bien visto y no generó esas mejoras esperadas en el sistema o en el uso del sistema, con lo cual es una política que me animo a decir todavía no está validada en su funcionamiento. Algunas otras pensando también en fomentar la reducción de residuos, por ejemplo, integran o disponibilizan a partir de tótems, donde uno, por ejemplo, puede depositar una botella o tapas de plástico, de PET, y donde a partir de poder, por ejemplo, ingresar 10 botellas, le regalan un pasaje de transporte público. ¿Sí? Ese es otro fomento que va al uso del transporte público y también a reducción de residuos en la vía pública y demás. Esos son algunos de los casos de incentivo por ahí que más están, digamos, a la orden. Después también incentivos para distintos públicos o audiencias particulares, como por ejemplo para estudiantes, para reducir o ofrecer descuentos, o para adultos mayores, ofrecer, por ejemplo, pasaje gratis, bueno, entre algunos otros. Muchas gracias. Alexis, gracias por la exposición, bastante clara, bastante ilustrativa también. Seguramente muchos se han quedado con algunas preguntas por ahí, ya le iremos seguramente dando también. Yo quería preguntarte, en esa transición digamos, de lo que sea la hora, ¿no? De ciudades inteligentes, de smart cities, un tema que cada vez cala más en Latinoamérica también. En esa transición de ciudades, digamos, emergentes o ciudades tradicionales a ese paso de ciudades inteligentes, ¿qué tanto, digamos, tiene impacto el uso de la analítica de datos, en este caso, ¿no? Con respecto al tema de movilidad? ¿Qué tan cerca estamos de una ciudad inteligente usando este tipo de plataformas como Wallaby? ¿Y qué tipo de capacidades se tienen que desarrollar también a la interna, ¿no? de un gobierno ahí? En tu experiencia, ¿cómo has visto, digamos, esa transición, esos procesos de implementación, Alexis? Bueno, José, gracias por la pregunta. Ahí, a ver, respondiendo, yo creo que es necesario justamente, y estamos en una época en el mundo o en una tendencia hacia este concepto que se llama, o que se lo describe como data driven, que básicamente es poder basar o tomar decisiones basados en datos más que por ahí en relatos y demás. O sea, poder cuantificar, poder disponibilizar, por ejemplo, en nuestro caso, o visualizar, por ejemplo, en un mapa dónde están esos puntos de conflicto, cuáles son esas oportunidades de mejora que, de nuevo, y sin duda, mejor que nunca vienen todas estas políticas, toda esta big data a poder ofrecerlo, ¿sí? Para que justamente luego esas políticas públicas, esos cambios, se vean reflejados justamente en la ciudadanía, ¿sí? De ahí que, a ver, en esto
como necesidades o como mejoras, yo creo que va de las dos partes. En estos convenios, en esta articulación entre el sector público y privado, es necesario poder encontrar un punto en común, dado que, hablando en voz propia, startups o privados por ahí van a un ritmo, una aceleración con tiempos diferentes por ahí el sector público. Entonces, es un trabajo en conjunto donde hay que encontrar ese punto en común y donde también hay que entender cómo poder resolver esa articulación con algunos otros mecanismos que permitan eficientizar esos acuerdos y tener rápida aplicación y que no lleven a licencias o procesos muy largos y burocráticos, ¿sí? Que esos hay muchas startups compañías que están trabajando justamente para resolver esa problemática puntual. Y luego, a partir justamente de poder lograr esos acuerdos, poder introducir justamente a todo el gabinete de funcionarios a basar sus decisiones justamente leyendo estos tableros, leyendo analítica, leyendo estos datos, estos informes, como de movilidad, como de tantos otros, o para cada problemática en particular, para justamente llegar con esas propuestas de valor a toda la ciudadanía y que tengan un real impacto del problema real que se está reflejando, ¿sí? Yo creo que eso es un poquito en síntesis, José, y en cuanto al desafío está en el sector público y privado, encontrar ese punto en común donde poder sinergiar y poder acelerar estos acuerdos que permita la implementación de plataformas como Wallaby y tantas otras en pos de una mejora, en nuestro caso, de la planificación y de la movilidad urbana. Buenísimo, gracias Alex. Alexis, acá nos consultan, dice, ¿de qué manera podemos crear una conciencia sobre la sostenibilidad en entidades públicas o privadas? Bueno, ahí, a ver, en respuesta a esa pregunta, Carla, yo creo que por un lado está estos primeros pasos de lograr estos acuerdos, de poder introducir a los gobiernos a poder basarse en datos, a poder innovar de alguna forma o modernizar los gobiernos a partir de la tecnología, que en nuestras épocas es totalmente necesario, para a partir de brindar estos o de llegar a esos acuerdos, poder llegar con información al usuario, ¿sí? Y a partir de eso poder luego hasta plantear campañas de comunicación que vayan a la orden del fomento en el uso de transporte público, que vayan en el uso del fomento de la movilidad individual o de la micromovilidad, o en el uso, por ejemplo, de la bicicleta, y poder también adaptar, en los casos que sea necesario y posible, la infraestructura vial justamente que permita ese fomento en el uso, por ejemplo, de la bicicleta, ¿sí? Poder tener una planificación de nuevas bicisendas o conectar, porque hay muchas ciudades que por ahí tienen bicisendas, pero no está, o ciclovías, pero no están conectadas. Entonces, bueno, poder tener algunos planes para poder conectar esas bicisendas. Ese, y me da pie, es otro caso de aplicación que no está reflejado en mi presentación de los datos de Wallaby. O sea, poder a partir de estos datos, plataformas de taxis, como Bit o Cabify o Uber, poder conocer dónde no se está cubriendo esa demanda de transporte público y poder cubrirla con la oferta de algún otro modo de movilidad. O, por ejemplo, un puesto de bicicletas públicas para poder combinar y utilizarlo para concretar esa última milla de los viajes, ¿sí? Esa es otra aplicación de los datos de Wallaby. Y redondeando la pregunta, Carla, yo creo que va más bien con campañas de difusión y poder también aplicar pequeñas políticas públicas que van también con estos incentivos que hagan a que las personas puedan optar por el transporte público, puedan optar por estos modos alternativos
al uso del auto, obviamente entendiendo que el automóvil siempre va a estar en nuestras ciudades. Seguramente en el futuro cambie la forma en que los utilicemos, yendo a dentro de 10 años y quizá en nuestra región lleguen un poquito más tarde, seguramente ya cada uno de nosotros no tengamos nuestro propio carro, nuestro propio auto, y salgamos a la vía pública a alquilar uno, lo utilizamos y dejarlo en un parquímetro, en un parqueador. Excelente, muchas gracias. Sí. Alexis, hemos visto un poco la parte, digamos, ya de de lo que de los beneficios, ¿no? De las plataformas como Wallaby, el hecho de poder analizar los datos, digamos, de implementar este tipo de plataformas, pero ¿qué deben hacer? ¿Qué debe hacerse, digamos, o de qué manera se deben ordenar a la interna los gobiernos, por ejemplo, que manejan, por ejemplo, gerencias de transporte, muchas municipalidades al interior del país? Siempre tenemos presencia de diversas ciudades en este foro y seguramente se están también preguntando, ¿no? ¿Cómo empiezo? Tengo mis unidades, administro mi transporte, tengo también de repente un registro de motos, de autos, de repente de movilidad urbana, pero ¿cómo empiezo? Ahí tú explicabas un poquito el paso a paso, digamos, para implementar Wallaby, pero un poquito para refrescar esto, dirigiéndonos un poco también al ámbito de ciudades, al interior del país. ¿Qué debería hacerse? ¿Cómo deberíamos empezar para poder ordenarnos y planificar nuestro transporte utilizando estas plataformas digitales como Wallaby? Claro, José, bueno, ahí nada, retomando justamente esto que había mostrado, digamos, en mi presentación, para poder lanzar una nueva ciudad, para poder montar una nueva ciudad, una nueva región dentro de Wallaby, básicamente lo que necesitamos son los datos de transporte público, ¿sí? Poder hacernos con esa información, ¿sí? En el formato que estén, mientras más estandarizado esté ese dato, más rápida es esa implementación, pero al haber mapeado, como recién mencionaba, ciudades desde México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Colombia, con toda esa experiencia, nos hemos sabido adaptar a los diferentes formatos en que pueda estar esa información, ya sea en este formato estándar global GTFS, que en esos casos la implementación es muy rápida. Por otro lado, por ejemplo, disponibilizarlo en un formato geolocalizado, georreferenciado, como por ejemplo un JSON o un KML, un KMZ, ¿sí? O, por último, contar al menos con información para poder mapear a partir de un Excel o de un Word o un PDF y poder, a partir de herramientas propias de gestión de datos de transporte público que tenemos, ¿sí? Un sistema de gestión donde podemos dar acceso, por ejemplo, a un gobierno, a una región nueva, a que dentro de la plataforma pueda mapear esos datos. Básicamente pueda, a partir del mapa, indicar por dónde va una ruta, o sea, todo el recorrido de una ruta de transporte público, puede indicar todos los paraderos, pueda adjuntar, subir una planilla con la frecuencia o con el horario, y a partir de eso, de fondo, hacemos todo este proceso de estandarización de esos datos y como finalidad quedan disponibles en ese formato estándar GTFS, con lo cual lleva a un nivel superior la innovación y modernización de esa región. Con lo cual el primer paso es poder, ahí redondeando José, dar con esos datos de transporte público en el formato que estén y a partir de eso se disparan diferentes circuitos para ver cómo podemos importar esos datos para luego pensar en lanzar. Una vez lanzada la plataforma y con ese fomento, con esa difusión, empezar a tener esos datos que nutren luego estos tableros que permiten esas políticas o esa mejora en todo lo que es la movilidad urbana. Para redondear algo que me había quedado de tu pregunta anterior, José, hablando de estas ciudades inteligentes, Smart Cities, también para desmitificar un poco, hay un
una creencia que para que una ciudad sea inteligente o smart city nos imaginamos hiperconectividad o torres inteligentes o platos o autos voladores y demás, porque muchas veces a la hora de graficarlos son las imágenes que se ilustran para poder hablar de ciudades inteligentes. Y está muy lejos de eso. Justamente ciudades inteligentes es esto que estamos hablando, poder tomar mejores decisiones a partir de datos, poder unir diferentes problemáticas con soluciones dentro de una ciudad, poder sinergiar entre el público y privado para poder llegar con políticas públicas que lleguen con mejoría a una ciudad. Básicamente está muy alejado, digamos, de eso que por ahí, cuando nos dicen ciudades inteligentes o smart cities, lo primero que se nos viene a la cabeza, y va a la orden más bien de eso, de poder trabajar con datos, de poder optimizar y eficientizar lo que está, por ejemplo, la luminaria o transporte público como nos toca a nosotros. Buenísimo, muchas gracias, Alex. Ya para ir un poco cerrando la conferencia, Alexis, la siguiente pregunta es, ¿cómo tener una base de datos total de medios de transportes y cómo detectar sesgos u ocurrencias de robo y su ubicación exacta? Bueno, todo lo que es la base de datos o el mapeo que nosotros hacemos de todos los medios o modos de transporte de una ciudad, va de comienzo con esto que recién mencionaba, poder a partir de estos contactos o llegadas con gobiernos, estos acuerdos, estos convenios de colaboración con gobiernos, poder tomar esas rutas de transporte público. Y también todo este foco colaborativo, toda esta plataforma colaborativa que nosotros tenemos montada dentro de la plataforma, permite que un usuario pueda adaptar, corregir esos datos, corregir esa información, corregir paraderos, corregir una ruta de transporte público. Tenemos dentro de la plataforma todo un programa que nosotros llamamos programa de colaboradores, que básicamente son aquellas personas que aportan de forma voluntaria y activa a toda esa comunidad, reportando la inseguridad de un paradero, reportando la ubicación de un paradero o el cambio o desvío en una ruta de transporte público. Entonces, de esa forma, poder tener a partir de los usuarios toda esa información de primera mano. Y en cuanto a detectar sesgos o ocurrencia de robo y ubicación exacta, en cuanto a ubicación exacta, estos reportes que hacen los usuarios son sobre los paraderos, ¿sí? Con lo cual ya tienen una ubicación exacta, un punto en el mapa exacto, y el cual este punto en el mapa, en caso de que no sea correcto, o se movió un paradero de una cuadra a otra, por ejemplo, o ya no existe, el usuario mismo también lo puede reportar. Muchas gracias. Sí, de igual manera también, Alexis, ya la parte final quizás, y es importante lo que comentabas, ¿no? Y dar pie, digamos, a poder enfocarnos en dos importantes temas, ¿no? Uno que tiene que ver con el gobierno y todas las bondades y toda la potencia que encuentra en el uso de tecnologías, en la analítica de datos para hacer un gobierno más eficiente, más inteligente, ¿no? En el marco de una ciudad, eh, digamos, que demanda, ¿no? Hay una demanda ciudadana constante y hablabas también ahora de ese otro actor, ¿no? Como es la ciudadanía, ¿no? Que también a través de estas plataformas como Wallaby eh, interactúa con el gobierno y se generan ya políticas públicas o servicios públicos en base a la co-creación, ¿no? Porque ahí la participación de la ciudadanía tiene un rol importante con estos reportes, ¿no? Como mencionabas, de incidentes de seguridad, de tráfico, etcétera, ¿no? Pero yo quería ahora aprovechar también un poco el espacio que tenemos con esta audiencia también de startups, de emprendimientos, ¿no? Desde tu experiencia, quizás un mensaje o algún comentario a estos nuevos emprendimientos que ven, ¿no? Como posibilidad también
el hecho de poder articular con gobiernos, ¿no? Hemos tocado bastante en la parte de gobiernos y ciudadanía, pero me gustaría también, quizás ya en esta parte final, que te puedas dirigir, ¿no? A estos nuevos emprendimientos que ven como una opción también el hecho de poder implementar tecnología basada en datos para justamente eh, poder potenciar también, ¿no?, los servicios públicos de sus ciudades, de sus gobiernos, ¿no? ¿Qué les dirías a estos emprendedores que están justamente escuchándonos en esta hora, viéndonos, eh, para poder, digamos, impulsar este tipo de desarrollos también orientados hacia el gobierno? Bueno, Ren, gracias. A ver, lo primero y principal, ante todo, ya sea en lo que respecta a UTech o cualquier startup o emprendimiento que se quiera lanzar, es detectar ese problema, ese punto de dolor que se quiere resolver, ¿sí? A partir de eso, poder buscar esas soluciones que resuelvan esos problemas, identificando también quiénes van a ser tus clientes, quiénes van a ser tus usuarios y demás. En lo que respecta a GovTech, bueno, el cliente serían los gobiernos, gobernanza, y bueno, seguramente quizás usuarios también, o propios funcionarios en caso de que sea una plataforma netamente para la gestión de gobierno. Eso como principal, poder identificar ese problema. A partir de eso y de montar o de pensar y idear esa solución, también poder idear y pensar sobre esos modelos de negocio, esos esquemas de ofrecimiento de tus soluciones, pensar y armar muy bien esa propuesta de valor que se lleva a los usuarios y poder plasmarlo luego en una presentación para que del otro lado se pueda percibir ese valor. Ahí viendo nada, un poco también el chat que consultaban, bueno, cómo era el modelo, para cerrar esto también, de Wallaby. Y bueno, algunos de estos tableros o de estos reportes o informes quizás son más personalizados o se quiere resolver una problemática en particular de una ciudad, bueno, ahí sí nosotros necesitamos cobrar, digamos, a partir de un fee mensual a gobiernos, justamente porque ponemos a disposición todo el equipo de científicos de datos, analíticos y demás de Wallaby a disposición justamente de resolver una problemática particular a partir de esos datos de Wallaby. Y otro, por ejemplo, esquema de negocio, como para graficar esto mismo, es dentro de la plataforma también ofrecemos a los usuarios la posibilidad, por ejemplo, a partir de una tienda online, en algunos países lo tenemos lanzado, todavía es en Perú, ¿no? En Argentina lo pueden ver si ingresan, poder ofrecer a partir de esa tienda online recargar la tarjeta de transporte público, o sea, hacer recargas de viajes de transporte público desde la propia plataforma, poder, por ejemplo, ofrecer a los usuarios seguros de movilidad que puedan asegurar su bicicleta, su monopatín, su mochila, su cartera, ¿sí? Poder, por ejemplo, comprar viajes interdepartamentales o interurbanos, que también se los suelen llamar, poder comprar algunos accesorios que por ahí son de utilidad a la hora de moverte, como por ejemplo unos auriculares o una de esas pulseras que te van traqueando durante el viaje, que van monitoreando los pasos, entre algunas otras soluciones o productos también que ponemos a disposición y ofrecemos. Ese es otro de los modelitos como para dar respuesta a esto también. Básicamente eso, José, animarse a encontrar ese problema, encontrar esa solución, armar esa propuesta de valor, armar ese modelo de negocio y luego sí, muy importante y no menor, armar tu red de contactos que te permita justamente llegar a quien tenés que ofrecerle justamente este servicio o esta solución que estás brindando. Excelente, excelente. Muchas gracias, Alexis. Queremos agradecer la participación de Alexis Picón-Well y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. A ustedes, un placer.
Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Experiencias globales en el uso de Mobility Intelligence para ciudades más inteligentes, que estará a cargo de Lucas Mafioli desde Argentina. Asimismo, los invitamos al webinario Ley 31288, Fortalecimiento y Retos de la Potestad Sancionadora de la Contraloría, que se llevará a cabo el día 15 y 16 de septiembre, con el fin de difundir la Ley 31288, que tipifica las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional, generando un espacio académico para compartir opiniones respecto a sus alcances, principales aspectos, retos y fortalezas como herramienta eficaz de la lucha contra la corrupción e inconducta funcional. Esta actividad cuenta con cupos limitados. Pueden realizar su inscripción a través de nuestra página web. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo, conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Asimismo, tenemos para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en Invierte P. El programa MOOC inicia este lunes 20 de septiembre y los cursos MOOC el lunes 27 de septiembre. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan buenas noches.